Que tengo una relación ambigua con el derecho penal. Tengo una relación en que me cuesta mucho trabajo distinguir entre la teoría y la práctica. La teoría me encanta, la teoría me deslumbra, la teoría me provoca intelectualmente todos los días de mi vida. La práctica, en cambio, me genera una enorme cantidad de dudas y de contradicciones. Déjenme ponerles un ejemplo. Ustedes son abogados, la mayoría de ustedes son abogados, son jueces, son personas que están en el foro, que todos los días le dan vida al derecho penal. Un hombre entra a la casa de una mujer en la noche, la trata de ahorcar para violarla. La mujer toma un cuchillo y se lo ensarta en la garganta. El hombre se desangra y queda muerto ahí. ¿La mujer debe ir a prisión? ¿Sí o no? ¿No? ¿Por qué no? Es legítima defensa. Es legítima defensa. Es muy sencillo y en la teoría es precioso. Es legítima defensa. En la práctica no es tan sencillo esto. En la práctica lo que hay es un cadáver en la sala de una mujer, del departamento de una mujer. Y la mujer dice, me quiso ahorcar y violar, por eso lo maté. ¿De veras pasó eso? Eso dice la mujer. Así presentado el caso en un libro bonito, empastado, en porrúa, con letras doradas, pues es muy sencilla la respuesta. Pues claro que no, debe ir a prisión la mujer, se defendió, ese desgraciado me quiso ahorcar y violar. ¿De veras quiso hacer eso? ¿Cómo podemos saber que eso quiso hacer? La mujer habla a la policía y dice, ahí está muerto, yo lo maté, sí, aquí están mis huellas, porque él me quiso violar y matar también. No, señor, usted se defendió. Y la respuesta inmediata es, no tiene por qué ir a prisión. ¿Cómo sabemos que la mujer no llamó a este hombre y dijo, quiero platicar contigo? Y cuando este hombre llega a platicar, le ensarta el cuchillo. Así, deliberadamente. El gran problema entre la teoría y la práctica del derecho penal se llama la prueba. Lo más complicado, lo más diabólicamente complicado para cualquier penalista es probar los hechos. Y resulta que el policía que llega dice, bueno, yo aquí veo sangre. Y sí, la mujer dice que lo mató, pero ¿cómo sabemos que se defendió? Y la mujer, bueno, tiene rasgado el vestido. ¿Cómo sabemos que no se lo rasgó ella? Ella misma. No hay muestras de violencia, o si las hay. Hay una silla tirada, la mujer corrió. ¿Cómo se prueba lo que pasó? Los únicos que estaban en esa sala eran la mujer y el hombre. Hay un cuchillo ensangrentado. La mujer dice, sí, yo lo maté, pero me defendí. Y entonces hay que ver si hay alguna llamada grabada. Ella llamó al hombre, el hombre se metió realmente a su casa. ¿Eran amigos? ¿No eran amigos? ¿Había un antecedente? Hay que reconstruir toda la historia. Hay que crear una narrativa en toda esta historia para ver si esto es creíble. Y puede serlo o no serlo. Y les voy a decir algo horrible que a mí me ha pasado en la práctica y que he vivido con horror muchas veces. Esto depende del narrador de la historia, que se llama abogado defensor por un lado y fiscal por el otro. Y el pobre juez, perdón el adjetivo, por más bien intencionado que sea, dice, pues cuéntenme los hechos. No, señores, que el abogado del hombre, imagínense que dice, este hombre fue a visitar a la señora y esta asesina lo mató cuando menos lo esperaba. El abogado dice, no, señores, este es un asesino. El hombre era honorable, era un profesor de la Americana de Acapulco. Pero la persona también era honorable, era una maestra de la misma universidad. ¿Qué pasó realmente? Quizás solamente la mujer lo sepa. Y la mujer no va a decir, yo lo llamé para matarlo. Y justamente este tema tan diabólicamente complicado es el tema que escogió Jesús Martínez Garnelo para su más reciente libro. Porque el título sobre la presunción de inocencia realmente esconde el tema crucial en derecho penal, la prueba. Es el tema del libro. La prueba a la luz de las más recientes teorías, la prueba a la luz de la doctrina, de la dogmática, la prueba a la luz de la jurisprudencia y la prueba a la luz del derecho procesal.
El libro tiene 3 méritos fundamentales. El primero, el autor. El autor es un estudioso, riguroso, que se echa un clavado a fondo, y es un juez que tiene la experiencia. ¿Cómo combina la experiencia y la doctrina? Bueno, eso lo hace en el libro. Y la palabra que usa muy seguido en el libro, con una gran cautela, es: esto es un reto, es un desafío. Lo hace como pregunta. La presunción de inocencia, dice, es un principio, es una garantía, es un derecho. Sus conclusiones son claras, pero el planteamiento es de duda. El planteamiento es: estamos explorando, ahí vamos. Y hay un montón de lagunas, dice el autor, que todavía no se han llenado. Quien espera encontrar respuestas en este libro, les tengo una mala noticia: no las van a encontrar. Pero van a encontrar muchas pistas para que ustedes creen sus propias respuestas y sus propias salidas a los problemas. El primer mérito es el autor, esta mezcla de académico y de juez, de hombre de experiencia y hombre de razonamiento y lecturas. El segundo mérito es el tema, porque hoy día se han creado una gran cantidad de estructuras para evitar que los inocentes vayan a prisión. En otra época era muy sencillo decir: el señor es culpable, a prisión; el señor es culpable, a la cárcel, punto. Hoy tenemos que garantizar un debido proceso. Hoy, ante todos los abusos que se cometieron a lo largo de años y años, no solo en México, en el mundo entero, hay que garantizar que ningún inocente vaya a prisión. Y como decían los académicos ingleses del siglo XVI y XVII, es preferible que muchos culpables queden libres a que un inocente vaya a prisión. Y esta fue la mentalidad de quienes después de la Revolución Francesa o durante la Revolución Francesa diseñaron la Declaración de Derechos Humanos, y fue la visión que tuvo la señora Roosevelt cuando después de la Segunda Guerra Mundial lanza la Declaración Universal de Derechos Humanos, haciendo de la presunción de inocencia un principio. Pero también ha sido la mentalidad de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Convención Europea de Derechos Humanos y de todos los tratados internacionales que convierten a la presunción de inocencia en una garantía. No podemos permitir que el inocente vaya a prisión. Pero esto tiene 2 filos y esto tiene 2 caras. Malas noticias: tantas garantías han permitido que una gran cantidad de responsables y delincuentes queden libres. Y ahí tenemos el gran desafío que nos plantea Martínez Garnero. ¿Esto que tanto sirve de este lado no está permitiendo que tantos queden libres del otro? Señores, no existe una camisa impecable. Si ustedes llevan su guayabera más limpia y más nueva a la tintorería, con el proceso más limpio, señor, aquí está la guayabera, limpísima, alguien va a encontrar una pequeña pelusa, alguien va a encontrar una pequeña manchita que se fue en la tintorería. Y los abogados defensores hacen eso. Ven el proceso y dicen: mire, mi cliente es culpable, es un asesino, es un violador, es un incendiario, pero usted tardó 1 minuto más de lo que permite la ley en consignar, por lo tanto debe quedar libre. Usted no hizo tal cosa, por lo tanto debe quedar libre. Usted no notificó a tiempo, y es casi imposible. Bueno, que hay muchos jueces que podrán contradecirme. Es casi imposible tener un proceso impecable, y un buen abogado con una buena lupa, o 20 abogados bien pagados con muy buenas lupas, encontrarán errores en todos los procesos. Y si se analizaran todos los procesos, no solo de Guerrero, de México y del mundo, las cárceles hoy quedarían vacías, porque todo hombre que está en prisión, toda mujer que está en prisión, alguien encuentra: pero mire aquí, le falló, mire acá, no lo completó, faltó la copia, faltó el sello, queda libre. Todas estas garantías que se han diseñado para que el inocente no vaya a prisión, hoy están siendo aprovechadas por un montón de delincuentes para tampoco ir a prisión. Y ese es el gran reto que nos presenta en su libro Martínez Garnero: cómo conciliar estos derechos que parecen en pugna permanente. Es un tema de lo más importante. El tercer mérito, y con esto termino mi exposición, el tercer mérito del libro es el tiempo en que se publica.
Jesús, no pudiste haber elegido un tiempo mejor para publicar. Parece que escogiste el momento y dices, justamente ahora lo publico. Es un libro oportunísimo. ¿Por qué es un libro tan oportuno? Durante años y años y años, toda la sociedad estuvo diseñada para que un pequeño grupito de gente se beneficiara de las mayores prerrogativas que da la sociedad. En este mundo hoy día, son cifras escandalosas de la ONU, el 20% de la población aprovecha el 80% de los recursos y el 80% restante de la población tiene acceso al 20% de los recursos. Así se diseñó el mundo, para eso se pensó la sociedad. Y la gente privilegiada decía, bueno, eso es para nosotros, para mi familia, para mis hijos, para mis amigos. Y los demás, pues que trabajen. Y pues bueno, les damos una gran cantidad de alicientes, les damos deporte, les damos toros, fútbol, religión. Señor, Dios te dé. Sí, yo sé que usted está muy lastimado económicamente, yo sé que usted no tiene para vivir, que sus 15 hijos están muriendo, pero Dios así lo quiso, no se preocupe, Dios la va a perdonar, no se preocupe, Dios la va a perdonar. Y durante mucho tiempo funcionó este modelo. El problema es que con internet, con Google, con el cine, con la televisión, con todos los medios que tenemos, Twitter y Facebook, la gente empieza a ya no creer esto. Si yo también quiero participar, ¿por qué tú tienes una casota y yo no? ¿Por qué tú tienes unas mujeres espectaculares y yo no? ¿Por qué tú vives con una alberca preciosa y yo no? Y la gente dice, ya no estoy de acuerdo con este 20-80. Y la sociedad está diseñada para un 20-80. Y este 80% de la gente también quiere entrarle en el reparto de bienes y servicios tan atractivos en la sociedad. Y en ese sentido, este pequeño grupo dice, espérate, no puedes dejar que este grupo empiece a quitarte esto. Y empieza una pugna, es una visión casi marxista, que bueno, ciertamente responde a lo que estoy describiendo. En este ejercicio, las instituciones tienen que mejorarse, y tienen que renovarse, y tienen que modernizarse. Y la gente dice, bueno, utilicemos el derecho penal. Cuando esta gente entra acá, a la cárcel, jueces, ejército, policías. Pero tengo una mala noticia, y en su libro, el autor lo deja claro, el derecho penal es una última ratio, es un último recurso. El derecho penal no puede responder a todas las necesidades y a todas las exigencias de la sociedad. El derecho penal es apenas cuando todo lo demás ha fallado. Por eso digo, señor magistrado, que el tiempo en que usted publica el libro es excepcional. Y estamos viéndolo, el caso de Florence Cassés, el caso del general Ángeles de Aguajare, el caso de Noé Ramírez Mandujano y muchos otros casos que pronto vamos a ver cómo empiezan a surgir. En algunos casos, porque el proceso estuvo mal instrumentado, no hubo un debido proceso. En otros, porque están mandando mensajes importantes a la sociedad. La pregunta es, ¿a dónde vamos si no podemos probar los hechos? Y aún pudiéndolos probar, ¿qué vamos a hacer con esta sociedad que cada vez quiere participar más y ser más crítica y más propositiva? El derecho penal no es la respuesta, y eso lo deja clarísimo el señor magistrado. Divide el libro en 4 grandes áreas, donde habla de los antecedentes de la prueba, de las referencias doctrinales de la prueba en las etapas procesales, de la propia presunción de inocencia que deben tener los delincuentes, o las personas acusadas. Habla de los medios de convicción, la teoría de la equivalencia, la teoría de la probabilidad. Lo enfoca, ya lo repetí en estos 4 capítulos, a través de la doctrina, de la jurisprudencia y del derecho procesal. Pero el tema es fundamental. Para concluir, quiero felicitarte, Jesús. Es un libro espléndido, oportuno, escrito por un hombre que ha dedicado su vida a esto. Y tu provocación intelectual es permanente. No nos estás diciendo cuál es el camino que debemos seguir. Porque uno nos dice, bueno, y aquí nos va a decir, no nos lo dice. Pero en este mundo tan complicado, tan en crisis, el derecho penal tiene algo que decir. Mucho menos de lo que muchos penalistas quisieron, pero mucho más de lo que hemos entendido muchos este derecho penal. Y la forma en que nos presenta el tema de la prueba, el tema de la presunción de inocencia, Jesús Martínez Garnelo, merece, exige una revisión. Muchas felicidades, Jesús. Gracias.